¿Qué es lo que hace diferente un medio de comunicación? Los contenidos que trata, la forma de contarlos, la interacción con los usuarios. El caso es que cada medio es diferente, tiene su propia personalidad. Y las herramientas que use tienen que estar adaptadas a esos flujos de trabajo. En Bitband sabéis que somos muy partidarios de centrar nuestro trabajo en la experiencia de usuario y la personalización de nuestras herramientas. Y cuando nos preguntamos cómo podíamos hacer para integrar las capacidades de la inteligencia artificial dentro de nuestro producto, sabíamos que no solo teníamos que adaptar los flujos de trabajo de la redacción a estas herramientas, sino que también teníamos que conseguir que los resultados que ofreciesen estuviesen cercanas o lo más cercanas posibles al valor único que tiene cada medio. La solución para conseguir esto era bastante sencilla. Vamos a coger los contenidos y examinarlos. No solo se trata del contenido editorial, también el contenido de redes sociales, la forma en la que se cataloga la información y cómo se relacionan las noticias entre ellas. Nuestra herramienta va a tener la capacidad de analizar en profundidad la información, extraer patrones y en base a ello generar una serie de guías, de reglas que van a definir el comportamiento en cada una de las tareas, pero también en cada uno de los contextos. Y esta va a ser la parte más importante de todo el uso que hacemos nosotros de la inteligencia artificial, porque de nada sirve ahorrar tiempo realizando una tarea automática si luego tenemos que invertir mucho más tiempo en las tareas que ya teníamos preparadas para revisión y para corrección de los resultados. Hay que tener en cuenta que el contenido editorial es la parte que nos va a ayudar a poder asistir a la redacción y asistir a los usuarios. El proceso en el que hacemos esto no se basa en solo técnicas de prompting o hacer un fine-tuning de un contenido. Lo que vamos a estar extrayendo son conjuntos de reglas con los que generemos secuencias dinámicas, de manera que cada tarea irá por un camino distinto en lugar de tener un único camino para conseguir los objetivos. Un ejemplo muy sencillo son las distintas secciones que hay dentro de un medio. Puede que no sea el mismo enfoque el que queramos dar a noticias de carácter deportivo que, por ejemplo, a otros contenidos de temas de sociedad o de temas de economía. De esta manera lo que vamos a conseguir son pasar por distintos procesos la información hasta encontrar cuál es el resultado más óptimo para la tarea que queremos realizar. Estas guías, a su vez, no solamente se van a producir de manera automática, sino que vamos a también poder extenderlas con las propias normas y guías de la redacción. Y, por supuesto, estarán sujetas a procesos manuales en caso de que sean necesarias. Una vez tenemos estas guías, lo primero que vamos a poder hacer es analizar nuestros próximos contenidos. La herramienta va a coger el texto sugerido para escrito o el texto de la redacción para el nuevo contenido y va a examinar qué partes coinciden con esas reglas que hemos establecido para los contenidos. Aquellas que difieran nos las marcará e igualmente nos dará sugerencias que podemos adaptar. Con un clic, en caso de que nos gusten, podríamos adaptarlas. Esto obviamente no va a ser con los contenidos que habéis escrito vosotros. Hay otra serie de contenidos, como por ejemplo los contenidos de agencias que vienen de fuera, que tienen un carácter más genérico, pero también de traducciones automáticas, donde se pueden perder matices. Bueno, si tenéis nuevos miembros en el equipo que todavía no estén en fase de rodaje y todavía no estén adaptados a las normas del medio o quieran una revisión un poco más rápida de las normas del medio, también son herramientas que van a ser bastante útiles. En este sentido, vamos a hacer un sistema que ahorre tiempo en las tareas de revisión, que ahorre tiempo en las tareas de coherencia del contenido con el resto del contenido del medio. Porque recordemos que estas guías, en las que se va a basar todo el sistema, se basan en la información que ya tenéis en el portal publicada. Parte de estas guías también van a estar destinadas a la generación de contenidos.
hemos oído hablar mucho del tema de la generación de titulares, pero va a ser otro de las funciones que tenemos. Aquí la diferencia es en cómo planteamos nosotros la parte de enfoques. Sí es cierto que un titular, al final, va a salir de la lista de titulares que ya tenemos generados en el portal. Pero igualmente, dependiendo del contenido, incluso de la mezcla entre contenido y sección, vamos a querer darle un enfoque diferente. No es lo mismo, por ejemplo, que si queremos tener un contenido en el que vamos a hablar de algo muy técnico o muy de divulgación, como por ejemplo la impresión en 3D con materiales metálicos, o en esos casos que vamos a querer generar algo de debate con los usuarios, como el teletrabajo y los pros y contras que tiene. La generación de contenidos no solo, de piezas de contenido, no solo está asociada a generar esos pequeños elementos nuevos, sino también a poder crear piezas un poquito más complejas. Muchos de vosotros lo que tenéis noticias que se apoyan en datos. Tablas, gráficos interactivos, infografías. En algunos casos, esos elementos se tratan de manera manual o de manera mecánica dentro de una programación que se ha hecho, de una funcionalidad que se ha hecho medida para vosotros dentro de la casa. Otras veces pueden ser embeddings o algún elemento externo, y en algunos casos también usáis servicios de terceros, los que ya sea por maneras de control o mediante APIs estáis enviando información y datos. La inteligencia artificial es muy eficiente a la hora de extraer información. De hecho, es uno de los usos principales que tiene. Nosotros tenemos una funcionalidad en la cual vamos a poder enviarle información en crudo, ya esté dentro del sistema o con ficheros externos, y lo que va a hacer es extraer datos tabulados para que podáis usarlo dependiendo ya de cada situación, enviándolo a los sistemas que tenéis en front generados o APIs de terceros. Esto tiene un ahorro de tiempo importante en lo que se refiere al tratamiento manual de la información o incluso a servicios de terceros que tengáis que estar contratando para que os dé la información filtrada. Pero no todo el contenido que se genera tiene que ser para publicar. Vosotros sabéis que hay noticias de actualidad que se alargan mucho en el tiempo y van apareciendo nuevas noticias durante días, durante semanas o incluso meses. Cuanto más noticias hay sobre ese tema, al final tenemos un montón de información nueva, un montón de hitos, de personajes nuevos, de sucesos que hay que cuadrarlos. Imaginaos el tiempo que ahorraréis poniendo un filtro, con los mismos que usamos en el buscador, para que el sistema os pueda generar una cronología con todas las fechas, todos los personajes y todos los elementos importantes. Y no solo se trata de ahorrar tiempo en esa parte, sino de la calidad de la información, ya que vais a prevenir que se pueda traspapelar algunos elementos o, a la hora de ordenarlo, tener que estar preveyendo en qué punto estaba. Esta información va a ser útil para el redactor, para que le acompañe a la hora de generar nuevo contenido. De tal manera que se podría llegar a convertir en contenido editorial, si llegara el caso en el que esa noticia acaba o finaliza. Por ejemplo, podría ser la participación de España en los Juegos Olímpicos. A partir del propio contenido que tenéis en el portal, podéis generar una noticia nueva con todos esos datos de manera cronológica o de la manera que necesitéis. Existe también la posibilidad de hacer resúmenes a nivel más textual y no tan lineal como una cronología. De cualquier forma, eso generará una noticia editorial nueva que será, por supuesto, modificada por los redactores o tratada de la manera que necesitéis tratar dentro del medio. Pero no hace falta que el filtro sea orientado a una única temática. Podemos usar filtros cercando fechas. Por ejemplo, podemos hacer un resumen diario o un resumen semanal y que esto luego dé lugar a algún tipo de newsletter
o cualquier otro tipo de extracción de contenido. Para hacer todo esto posible, lo más importante, aparte de las guías que indiquen realmente cómo funciona la parte editorial, va a ser catalogar la información. Es muy importante tener un sistema de tags que funcione y sea estable y coherente. Da igual que el medio sea de información general o los que estáis centrados en una única temática, como pueden ser los medios de comunicación deportivo. La realidad, hay que asumirlo, hay demasiados tags. Con nuestro sistema lo que vais a poder hacer es sacar un informe de la calidad de la colección de tags, de cómo se están usando y cuáles se están usando. Nos encontramos muchas situaciones en las que hay 2 tags que, por el uso que sea, podría ser el mismo. En otros casos, realmente es el mismo, como suele pasar con empresas y sus acrónimos. Pero también hemos visto el caso contrario, de un deportista y un músico que se llaman igual. Y ese mismo tag está refiriéndose a 2 cosas distintas. La calidad de los tags va a determinar un montón de cosas dentro del site. La primera es todo el sistema de recomendaciones y todo el sistema de catalogación y de búsqueda de información relacionada. Internamente nosotros en nuestro sistema tenemos unas herramientas para poder sugerir tags en base a la lista de tags del sistema. Esta va a hacer 2 cosas. Primero, te va a recomendar una lista de tags que coinciden con los tags que tienen en el corpus de tags actual y luego otros que no existen dentro de esa colección de tags, pero podrían ser útiles. Esto, recordemos, no es que le pidamos a un LLM que nos saque los tags, sino que anteriormente, en las fases de análisis, hemos hecho un estudio la máquina ha hecho un estudio de cómo se están utilizando los tags con ejemplos de cada uno de ellos en los distintos artículos. De tal manera que también, a la hora de posicionar los tags dentro de la lista, que el redactor va a poder con un clic seleccionar, no se pone automáticamente, salvo que lo pidéis expresamente que lo hagamos, van a estar en un orden determinado siguiendo esos criterios que ha inferido del análisis de la información. Además de para esto, a la hora de buscar noticias relacionadas, a la hora de generar apoyos para dentro de la noticia y poder poner otros elementos que pueden estar relacionados y mejorar la estancia del usuario y la permanencia dentro del sitio. Pero no solo eso, también acompaña a una mejora del SEO y de la accesibilidad. Una mejor navegación impacta positivamente en el SEO y todos los sistemas de tags también son útiles para los sistemas de asistencia a gente que no puede ver. Unido con todo este tema de la accesibilidad también está la información que nos puede dar la herramienta de las imágenes. Al pasar una imagen nos va a examinar los distintos elementos que hay, nos va a extraer las personas, los objetos, el lugar si lo reconoce y con eso va a catalogar la imagen. Aparte de esto, va a poder generar tanto pies de foto como textos alternativos para poder explotarla de la manera más óptima posible. Esto también recae en los momentos en los que queremos buscar una imagen para ilustrar una noticia. Al estar catalogada, va a ser mucho más fácil encontrarlas y no ir siempre a las mismas. Hace ya bastantes años preparamos una herramienta que estuvo bastante tiempo funcionando de análisis de competencias. Lo que hacíamos era, en base a los distintos elementos que hay en la portada, extraíamos cuáles eran las palabras clave y su posición dentro del scroll. Y de esta manera podíamos evaluar qué estaba haciendo la competencia de ese medio. Esto luego derivó por la cantidad de personal que tenía disponible en algunos automatismos y que asignando pesos llegase incluso a generar portadas de manera dinámica. El problema que tenemos en esa época, bastante anterior al boom de la inteligencia artificial, aunque ya estaba bastante extendido el tema del procesamiento del lenguaje natural y otros sistemas de inferencia, era que no podíamos saber fácilmente de qué se estaba hablando. Podíamos encontrar palabras clave, pero en el momento que había una persona
que aparecía en varios lugares dentro de esa portada, no podíamos relacionar realmente en qué medios se estaba hablando de ese mismo tema o no. Ahora la cosa ha cambiado. Y gracias a los nuevos sistemas, bueno, realmente a los nuevos avances, hay mucha más facilidad y mucha más eficiencia a la hora de saber de qué se está hablando en cada portada de cada medio. Y de esta manera poder ofrecer herramientas a los portadistas para que tengan información no solo de lo que sucede a nivel general, sino de cómo se está trabajando o se está tratando una noticia concreta. No solamente si aparece o en composición, sino también del enfoque que le está dando el medio. Esto, sabéis que pasa mucho en los deportes, ¿no? Tu equipo perdió el partido de ayer, pero jugó mejor. Otra de las cosas que está cambiando la IA es cómo navegamos por los sitios. Esto lo podemos ver muy fácilmente en las redes sociales. Da igual que las uséis mucho o poco, te llega algún enlace que te abre cualquier red social, aunque sea un tema divulgativo, un tema científico, lo que quieras, haces scroll, aparece un señor cortando sandías y de repente han pasado 15 minutos. Esto es muy importante. ¿Cómo catalogamos a los usuarios y cómo sabemos qué es lo que quiere ver? Nuestros sistemas van usando la analítica y siempre respetando, obviamente, las leyes de privacidad, van a catalogar a los usuarios en grupos en función de sus preferencias y de su personalización, en el caso de que sea un usuario suscrito, gratuito o no. Después de esto, le vamos a poder ofrecer contenidos. Contenidos que en base a esa información que tenemos pensamos que le puede interesar y que desde el medio queréis que se promocione de alguna manera. El siguiente paso es localizar qué es lo que está sucediendo con esos enlaces que estamos generando. Sabiendo cuáles ha clicado y cuáles no, podemos empezar a predecir qué es lo siguiente que quiere ver. Sea el equivalente a pasar rápido el scroll o dejarlo un poquito más de tiempo. Esto al final no solo va a ayudar a que el usuario tenga una mejor experiencia, sino también a que el medio tenga una mejor retención. En este sentido, también podemos unirlo con el paywall. Podemos detectar, en función de su comportamiento, cuándo tiene una propensión a darse de baja o cuándo sería un buen momento para hacerle según qué oferta. Nuestros sistemas de paywall se comunican con este tipo de catalogaciones a través de etiquetas, de las etiquetas de los usuarios, para que, en base a las configuraciones que habéis realizado en vuestro paywall, se lancen o no ciertas promociones. En realidad, la inteligencia artificial cada vez saca cosas, salen cosas nuevas. ¿Veis cuántas noticias puede haber hacia el público general sobre compañías, sobre modelos de datos, sobre la nueva herramienta? Si nos empezamos a bucear y miramos en todo lo que es la parte de tecnología, eso ya no es todos los días, sino es prácticamente a todas horas. Esto hace que tengamos que tener planes no solo para integrar la inteligencia artificial, sino para seguirle el ritmo. Nosotros hemos buscado una estrategia de retroalimentación constante de los modelos y de nuestros algoritmos también, pero sobre todo porque esto no se basa solamente en descargarse el último modelo, utilizar la última versión, usar la última técnica de prompting, sino que lo que tenemos que hacer es buscar la eficiencia que está generando tanto en el redactor como en el usuario. En función de las diferentes acciones y actividades que tome cada uno de ellos, el sistema tiene que alimentarse y volver a generar esas guías de estilo que hemos hecho al principio. De momento, este proceso es manual. Nosotros decidimos cuándo hay que hacer una regeneración de las guías, pero nuestra intención es que sea automático. Todo esto luego también irá acompañado de nuevas funcionalidades. Aquí recordemos que tenemos un montón de información de los usuarios, simplemente por cómo actúa y sus preferencias. Y tenemos un montón de información de la redacción y qué elementos va a utilizar o no. Esto luego va a derivar
en un futuro próximo, espero, en poder dar contenido personalizado y que tengamos en algún momento la posibilidad de ofrecerle al usuario resúmenes a medida con los temas que le interesan, newsletters específicas con lo que quiere ver y, ¿por qué no?, un podcast diario que tenga una duración de lo que voy de mi casa al trabajo. Para hacer todo esto, la forma que hemos tenido de distribuir la herramienta ha sido en 2 bloques. El primer bloque le hemos llamado Assistant, no somos muy originales con los nombres en Bitvan, lo siento, pero es el que se encarga de toda la parte orientada a la asistencia a la redacción. Publicación, sugerencias, resúmenes, catalogación del contenido. Y la parte de Insights es la que se va a encargar de todo la acción de los usuarios. Se conectará con el CRM y con el front para poder ofrecerle las distintas ofertas y poder tener conocimiento de lo que está haciendo. Las 2 herramientas, aunque están integradas dentro de nuestro CMS, son capaces de funcionar de manera aislada. Esto nos permite hacer varias cosas. La primera, obviamente, estamos aislando los datos y los modelos que usamos, tanto los que son propios como de terceros. Y inicialmente, claro, no tendría sentido. Si estamos hablando de que cada uno sois diferentes y de que tenéis vuestras propias normas, vuestras propias reglas y que el sistema tiene que aprender de vuestras propias reglas, no tiene sentido que unifiquemos el conocimiento de uno con el conocimiento de otro. Pero hay otros casos, los que tenéis, por ejemplo, nuestro sistema de redacción central, un sistema de noticias genérico central y una serie de verticales, de tal manera que podéis especificar esas reglas comunes que tienen que tener todos los medios del grupo editorial, aunque luego en cada uno de ellos tenga sus propias particularidades. Otra de las ventajas de, por defecto, haber hecho esta separación física en este caso, es que se puede comunicar con otras herramientas de terceros. Si dentro de la compañía tenéis herramientas desarrolladas a medida y necesitáis algunas características que ofrece tanto Assistant como Insights, a través de APIs podéis engancharos y poder trabajar con ello. Si me apuráis, incluso le podéis meter otro CMS, pero no lo hagáis. Y luego tenemos la parte de Insights y la parte de Assistant, que a su vez son modulares. Esto quiere decir que realmente ninguna de las herramientas tiene que ir con todas las funcionalidades. Podéis activar o desactivar las funcionalidades que necesitéis y a través de permisos poder asistir a unos usuarios de una manera u otra. Esto, en Bitvan llevamos desde 2021 más o menos trabajando con modelos de datos y con modelos de inteligencia artificial, pero realmente esto es el resultado de casi 16 años de haber trabajado con vosotros, no solo implantando nuestro CMS, sino trabajando día a día, y día a día es literalmente con muchos, y en algunos casos durante más de 10 años. El objetivo en Bitvan va a seguir siendo buscar las herramientas y las tecnologías que den mejor resultado. Puede ser IA o puede ser cualquier otro tipo de tecnología, pero siempre intentar que el CMS y nuestras herramientas en general den unos resultados eficientes, que sean intuitivas y que sobre todo sean confiables. Yo soy Jesús, vengo de la tecnología, pero tranquilos, que también han venido compañeros míos de comercial y marketing. Estaremos por aquí después de las charlas un poquito, por si acaso queréis preguntarnos alguna cosa. Y muchas gracias.